Y en esta noche, mis hermanos, les repito, vamos a hablar sobre ese San Pablo, sobre la vocación que San Pablo recibió de parte de nuestro Señor Jesucristo. Les repito, gracias a su conversión, pues tuvo un cambio de vida radical, de un momento a otro cambió su vida completamente. Todos sabemos aquel pasaje donde nos relata cómo fue tumbado del caballo, cómo quedó ciego, cómo después, a causa de la luz que vio, queda ciego, después va a la casa de Ananías, lo sana el Señor y de ahí cambia su vida, ¿verdad? Al punto, como les digo, de convertirse en un grandísimo evangelizador. Así fue la vida de Saulo, perdón, él mismo cambia su nombre después a Pablo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, mis hermanos, les repito, la primera epístola, la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo del 12 al 17. Vamos a compartir la palabra de Dios. Nos dice así: Pablo y su vocación. Versículo 12 comienza la palabra de Dios diciéndonos: Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. A mí, dice San Pablo, a mí que antes fui un blasfemo, escucha hermano, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero encontré misericordia, porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí, juntamente con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo. Y si encontré misericordia, fue para que en mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Bueno, mira, pues aquí, hermano mío, te repito, Pablo, en esta epístola a Timoteo, pues le escribe Pablo a Timoteo, le hace, por así decirlo, una descripción de lo que fue San Pablo, de lo que fue su vida. San Pablo mismo se hace una descripción de lo que fue anteriormente y de lo que es ahora, por así decirlo. Estamos hablando en el tiempo que escribió la carta a Pablo a Timoteo. Comienza a decir en el versículo 12: Doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús. Fíjate, mi hermano, aquí San Pablo ya está reconociendo, le está dando el honor, le está dando la gloria a Jesucristo. ¿Por qué? Porque él ahora ya es un seguidor de Jesucristo. Ahora San Pablo es un servidor de Jesucristo. Quiero que comencemos nosotros a poner esto en contexto, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy, en este momento, hoy, en este día, tú y yo somos servidores del Señor, ¿cierto? Estamos sirviéndole al Señor, estamos en el camino del Señor, estamos buscando al Señor. Te repito, cuando nosotros nos encontramos en este camino de seguir a Jesucristo, pues es muy fácil que seamos señalados, mis hermanos. Es muy fácil que seamos muchas veces criticados, que seamos muchas veces rechazados, que seamos muchas veces puestos en una forma en que si hacemos algo bueno, pues nadie dice nada. Pero si el cristiano, tú y yo, mi hermano católico, si nosotros hacemos un errorcito, el que sea, pues somos blanco de señalamiento, ¿cierto? Entonces San Pablo comienza a decir: doy gracias a Dios que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Señor. Jesucristo es nuestro Señor porque lo estamos siguiendo, porque lo estamos sirviendo, porque hoy sabemos que Él es nuestro Señor. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hemos puesto a Jesús en primer lugar. Nuestra vida, te repito, de servicio, nuestra vida de seguir la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo,
La primera enseñanza que se nos da, mis hermanos, es que tenemos que poner a Jesús por encima de todo lo que nosotros hagamos, por encima de todos nuestros planes, por encima de todos nuestros proyectos, por encima de todo lo que nosotros hagamos. Simple y sencillamente, el iniciar nuestro día, mis hermanos, día a día, cuando iniciamos nuestro día, ¿qué hacemos primeramente? Encomendarnos a Jesús, aceptar su voluntad, cumplir su voluntad, ¿cierto? Te repito, cuando estamos nosotros como cristianos, hermanos, cuando pasamos por un momento difícil, tenemos que darnos cuenta que si nosotros nos apegamos al Señor, que si nosotros creemos verdaderamente en ese señorío que le dimos a Jesús, todo lo que nos sucede es para bien. Esto lo vamos a ver más adelantito ahorita en la palabra de Dios. Si muchas veces me sucede a mí una desgracia, por así decirlo, en nuestra vida, tenemos que reconocer, hermano mío, que Dios tiene control de esa aparente desgracia, ¿cierto? Si a mí me sucede algo bonito, tengo que darle gracias a Dios. Si a mí me pasa algo delicado, tengo que darle gracias a Dios. Si yo siento muchas veces desánimo, tengo que buscar más a Dios. Si yo siento, hermano mío, que tengo que hacer un proyecto, que tengo que tomar algo, tengo que comenzar algo, primeramente tengo que ver si eso que estoy haciendo le voy a dar gloria a Dios. Esto es lo que nos enseña San Pablo, mis hermanos, cuando él mismo dice que Él es nuestro Señor, que Él es, hermano mío, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestro camino, el dueño de nuestras palabras, el dueño de nuestros pensamientos, el dueño de nuestras acciones. En pocas palabras, que es nuestro dueño. Y Jesucristo, hermanos, es nuestro dueño, ya dije todo lo que acabo de decir, pero es un dueño de amor. Es un dueño que quiere que nosotros lleguemos a la plenitud, que quiere que nosotros seamos verdaderamente felices en esta vida. Porque una persona que está pegada a Jesús, una persona que cree en el Señor, una persona que sigue a Jesús, es una persona que va a ser feliz, mis hermanos. ¿Por qué? Porque te repito, porque a nosotros como cristianos católicos que somos, como servidores de Dios, no nos puede nada ni nos debe nada de asustar, incluida la muerte, mis hermanos, incluida la muerte. Porque sabemos que si morimos, morimos para Cristo, ¿cierto? Si en esta vida aceptamos que vivimos para Cristo, al momento de morir sabemos que morimos para Cristo. Y sabemos que al momento de morir nosotros, mis hermanos, para nosotros no es el fin, sino es el inicio a una vida eterna junto a Jesucristo. Que nos tenemos que ganar todo esto, como nos enseña la iglesia, como enseña la palabra de Dios, claro, tenemos que hacerlo. Pero tenemos que darnos cuenta claramente de esto, mis hermanos. San Pablo, te repito, comienza a escribirse, mira, comienza a decir, perdón, San Pablo, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate, que me consideró digno de confianza al colocarme en el ministerio. Fíjate esto qué importante, hermano mío, te repito. Tú que estás aquí en este lugar, tú que estás escuchando la palabra de Dios, te repito, muchas veces te sientes indigno de estar en este lugar. Muchas veces te sientes indigno de buscar a Jesús. ¿Por qué? Porque nuestra vida espiritual, mis hermanos, entre más vamos a querer avanzar, entre más queremos mantenernos firmes en la enseñanza, firmes en la fe, firmes en nuestra relación con el Señor, firmes en esa meta que tenemos nosotros, a la que tenemos que llegar. ¿Qué sucede con nosotros, hermanos? Que vamos cayendo, ¿cierto? Vamos dando tumbos en nuestra vida espiritual. Un día avanzamos, un día nos mantenemos, al siguiente día nos tumba la tentación, nos tumba el pecado y regresamos nuevamente, mis hermanos, tal vez a donde hemos estado. Regresamos nuevamente a aquellos momentos donde nosotros creemos o creímos que no debimos de haber salido nunca, mis hermanos. Pero mira, San Pablo, te repito, aquí es donde comienza él a describirse. Esto que dice San Pablo, mis hermanos, tal vez tú y yo nos vamos a identificar un poco. Nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, que lo que San Pablo sentía, aún siendo servidor, pues muchas veces nos pasa a nosotros. Mira, San Pablo dice, Jesucristo me consideró digno al colocarme en el ministerio, ya dijimos. Pero luego dice en el versículo 13, a mí, dice San Pablo, comienza a escribirse, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Fíjate, hermano mío, San Pablo, te repito, ahí en ese momento, la mente de San Pablo lo lleva a recordar la vida anterior,
lo lleva a recordar aquellos momentos en los que San Pablo, en ese momento Saulo, era un perseguidor de la iglesia. Era un perseguidor, te repito, que quería desaparecer la cristiandad, que quería desaparecer lo que Jesucristo, la enseñanza que Jesucristo había dejado. Él se dio a la tarea, todos sabemos, hermanos, de comenzar a matar a los cristianos, familias enteras, niños, todos por parejo. ¿Por qué? Porque él quería desterrar, él quería quitar todo esto, hermano, lo que Jesucristo había dejado. ¿Por qué? Porque él era, te repito, San Pablo, era un hombre tan apegado a la ley que para él solamente existía la ley. Entonces él no quería saber una enseñanza nueva, él no quería aceptar una doctrina nueva, él no quería aceptar que aquel hombre que había llegado, Jesucristo, que viniera a cambiar todo. ¿Por qué? Porque para Saulo en ese tiempo, en ese momento, para Saulo, Jesucristo no había sido nada. Jesucristo había sido un charlatán, Jesucristo había sido un error, por así decirlo, ¿me explico? Es por eso que él en la mente de Saulo está tan decidido, tan aferrado, tan seguro de quitar todo, toda la enseñanza, todo lo que Jesús dejó. Y eso lo lleva a él, te repito, mi hermano, a querer borrar todo, a querer eliminar todo rastro que tuviera que ver con la cristiandad, con aquella iglesia naciente que nuestro Señor había dejado. Es por eso que él en ese momento se comienza a decir: yo antes que fui un blasfemo, que fui un perseguidor y fui un insolente, perdón. Ahí se describe lo que era el hombre viejo, lo que era Saulo, lo que era aquel hombre, hermano mío, que después, sí, todos lo sabemos, Jesús en el camino a Damasco, cuando va Pablo en aquel caballo, nos habla la palabra de Dios, lo tumba, Jesucristo se muestra a él y lo convierte, lo sana y nace aquel hombre nuevo. Pero antes de esto, antes de que Pablo, hermano mío, comenzara su vocación, antes de que Pablo conociera a Jesús, te repito, Pablo recuerda al hombre viejo. El hombre viejo es Saulo. Entonces él se da cuenta de todo lo que hacía, mis hermanos. Pero ¿qué sucede? Fíjate qué interesante es esto. Pablo no se queda en aquel hombre, a pesar de tanto mal que hizo a la humanidad, tanto mal que hizo a la cristiandad, te repito, tanto mal que hizo. Pablo, ya el Pablo convertido, no quiere quedarse en Saulo, lo recuerda, pero solamente lo recuerda ¿para qué, mis hermanos? Para tomar ánimo, para tomar valor, para salir nuevamente adelante y caminar hacia la meta, te repito, que Jesucristo le había puesto. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo siente eso en este momento? Te repito, no importa, hermano, lo que hiciste, no importa lo que fuiste, no importa el mal que hayas hecho, no importa todo lo que tú hiciste en tu vida pasada. Y cuando digo no importa, lo digo en el sentido de que debemos darnos cuenta que cuando nosotros conocimos a Jesús, cuando nosotros nos convertimos a Jesús, cuando Jesucristo nos tomó, nos agarró y nos convirtió, nos limpió, Él nos dio una vida nueva, mis hermanos. Y todo lo que hicimos en nuestro pasado, te repito, para Dios queda olvidado. Tal vez en nosotros quedan rastros, de nuestro hombre viejo. Tal vez en nosotros queda, hermano mío, las marcas en nuestros cuerpos y sobre todo en nuestra alma de lo que hicimos. Tal vez, hermano mío, esas mismas marcas de las que te hablo no quedaron en tu cuerpo ni en tu alma, pero sí en el cuerpo y en el alma de tu esposa, de tus hijos, de tu familia. ¿Por qué? Porque nosotros, como nos dice San Pablo, en nuestra vida anterior, hermano, pues fuimos malos. Hicimos cosas horribles. Hicimos cosas, hermano mío, te repito, que tal vez no queremos ni tocar, ni acordarnos, ni recordar. Pero sí debemos de darnos cuenta, mis hermanos, de que cuando llega a nosotros la verdadera conversión, de que cuando llega a nosotros ese verdadero amor de Dios, te repito, Dios nos da una segunda oportunidad, hermanos. Y a veces, escúchame, hermano, a veces es bueno tratar de regresar un poquito a lo que dejamos, no para dañarnos, no para martirizarnos, no para nosotros mismos hacernos daño o hacer daño a los que lastimamos, no, sino, hermanos, de que ahora sí, yo he conocido de Jesús, yo vivo por Jesús, como nos decía anteriormente San Pablo. Yo he puesto a Jesús como mi dueño, como mi Señor. Pues ahora con ese mismo Señor, con ese mismo amor, tratar
de sanar las heridas del pasado, mis hermanos. Tratar de darnos cuenta todo el mal que hicimos. Porque cuando estamos junto a Jesús, Jesús nos da ese amor, Jesús nos da esa fuerza, Jesús nos da esa paz, Jesús nos da esa tranquilidad, mis hermanos, de poder, tal vez, hermano mío, acercarnos a las personas que querimos, de poder acercarnos un poco, te repito, a sanar nuestro pasado de esa forma. Pero ojo, hermano, es importante esto. No trates de regresar a tu pasado por tus propias fuerzas, no lo hagas, porque vas a salir más lastimado. Si queremos regresar, está bien, te repito, pero tenemos que regresar agarrados de la mano de Jesús, para que sea Él quien sane las heridas, para que sea Él quien nos dé la sabiduría, quien nos dé la fortaleza. Yo te repito, San Pablo claramente se señala, se reconoce a sí mismo. Dice él, fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Ojo, aquí mismo versículo 13 dice la palabra de Dios, pero encontré misericordia. Encontré misericordia. ¿De dónde viene la misericordia? De Cristo Jesús, hermanos, fíjate. Encontré misericordia. Encontré al Señor de la misericordia. A nuestro dueño, ¿recuerdas? Al que nosotros le dimos nuestra vida. Él es, hermano mío, un Dios misericordioso. Pues este mismo hombre, Saulo, que fue, ya dijimos todo esto, un asesino, que fue un perseguidor, que fue todo lo malo que fue, ese mismo hombre encontró, hermano mío, a Jesucristo, y Jesucristo tuvo misericordia de él. Y fíjate lo que dice, pero encontré misericordia porque obré por ignorancia, escucha, porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Aquí es importante señalar esto, mis hermanos, porque obré por ignorancia cuando no era creyente. Fíjate, mi hermano, lo que estamos hablando. Estamos haciendo como una recapitulación, te repito, regresando un poquito a la vida de San Pablo, anteriormente Saulo. Pues ahora, hermano mío, yo te pido que tú en este momento pienses un poquito, que regreses, hermano mío, a ese momento cuando no eras creyente, como dice San Pablo. Cuando te hablaban a ti, hermano mío, de Jesús y tú rechazabas. Cuando te hablaban de un Dios misericordioso y tú no lo creías. Cuando te hablaban de una iglesia católica como madre, como maestra que nos enseña y nosotros ¿qué hacíamos? Nos burlábamos de ella. Señalábamos a nuestros sacerdotes. Hablábamos mal de todo lo que hay en la iglesia católica. Yo creo que la mayoría hemos sido así, mis hermanos. Pero dice San Pablo, encontré misericordia porque todo esto yo lo hice por ignorancia. ¿Por qué? Porque no sabía verdaderamente lo que es Jesús, porque no sabía verdaderamente lo que es la Iglesia Católica, porque no sabía verdaderamente que yo, siendo un pecador, siendo una persona mala, siendo el peor de los humanos incluso, aún en medio de todo esto, hay un Dios y ese Dios es Jesucristo y Jesucristo es un Dios misericordioso. San Pablo encuentra misericordia, mis hermanos, aún en medio de su maldad. San Pablo encuentra misericordia, mis hermanos, aún en medio de su vileza. Fíjate qué interesante. San Pablo dice claramente, obré por ignorancia cuando no era un creyente. Fíjate, aquí está, hermano mío, vamos a poner como un alto, como un stop, por así decirlo. Cuando no era creyente, todo lo que hacemos lo hacemos por ignorancia. Pero ahora, después de ese cambio de vida, después de ese nuevo nacimiento, viene una vida nueva, mis hermanos, en el momento que conocimos a Jesús. Ahora nosotros ya no podemos decir que obramos por ignorancia, porque ahora ya hemos conocido de Dios, porque ahora ya conocimos de Jesús, porque ahora le estamos sirviendo a Dios sabiendo que es Jesucristo, hermano mío, nuestro Rey, nuestro Señor, como nos decía San Pablo, el dueño de nuestra vida. Fíjate qué importante aquí. Antes éramos ignorantes, ahora ya no lo somos. Ahora tenemos nosotros, hermanos, que darnos cuenta de dónde estamos parados y lo que estamos haciendo. Te repito, ahora no podemos decir que obramos por ignorancia cuando pecamos, ¿cierto? Ya no podemos decirlo, mis hermanos. Dice versículo 14, escucha, mi hermano. Pero la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí
aquí le voy a dejar. La gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí. La palabra de Dios nos dice en la epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 20, dice la palabra de Dios, escucha, lo voy a leer, hermano. Romanos 5:20. La ley, en definitiva, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Palabra de Dios. Dice la epístola a los Romanos, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Esto, mis hermanos, es algo hermoso. ¿Por qué? Yo te repito, muchas veces nosotros no queremos servir porque mi pasado no me lo permite. Muchas veces nosotros nos detenemos a buscar de Jesús porque seguimos estancados recordando el pecado que yo hice, recordando lo malo que fui, recordando aquello que yo no puedo borrar de mi mente. Mi hermano, la palabra de Dios nos está diciendo en el libro de Romanos y la palabra de Dios nos está mostrando en Timoteo con el testimonio de Pablo que donde hubo pecado, sobreabunda la gracia, mi hermano. Que si tú, escúchame, hermano mío, todo ese pecado, toda esa bola de pecado, por así ponerte el ejemplo, tú simple y sencillamente, hermano mío, la reconoces, puedes ver espiritualmente toda esa bola de pecados que tuviste, que hiciste, tu vida pasada, tú la tomas espiritualmente, mi hermano, se la ofrece al Señor, el Señor la va a tomar y a cambio, ¿qué te va a dar, hermano mío? Dice Romanos, que sobreabundará en ti la gracia. Fíjate, hermano mío, qué clase de Dios tenemos tú y yo, hermano. Fíjate, ponte a pensar, a analizar un poco, mi hermano. ¿Qué regalo nos hace Jesús, hermanos? Nosotros le damos nuestro pecado, nosotros le damos nuestra vileza. En pocas palabras, nosotros le damos nuestra mugre al Señor, hermano, escucha. Y Él nos regresa gracia. ¿Qué es esa gracia, mis hermanos? La gracia de sabernos perdonados, la gracia de sabernos amados, la gracia de saber, hermano mío, que lo que hice yo en mi pasado, Jesús lo olvida. Y con esa gracia vienen incluidos, hermano mío, dones, vienen incluidos carismas, viene incluido una nueva vida, viene incluida, hermano mío, vida en abundancia, hermano mío, vida en abundancia. Estamos hablando de San Pablo en este momento, pero ¿cuántos ejemplos nos da la palabra de Dios, hermano? ¿Cuántos ejemplos? Aquel hombre, Zaqueo, cobrador de impuestos, conoció a Jesús, se convierte y tiene vida nueva. Aquella mujer adúltera, mis hermanos, la toman infragante en pleno adulterio, la llevan junto a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Quien esté libre de pecado, arroja la primera piedra. Todos se van, dice la palabra de Dios. Todos se van. ¿Qué sucedió? Aquella mujer quedó limpia. Aquella mujer quedó libre, mis hermanos. El pecado nos ata, el pecado nos amarra. Mas Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Qué mejor ejemplo, te repito, de este hombre que estamos hablando, de Pablo, hermano mío. ¿Por qué la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí?, dice él. Juntamente, escucha, con la fe y la caridad en Cristo Jesús. Fíjate lo que decía. La fe, la caridad. Aquella caridad, hermano, que recibimos gracias a la misericordia de Dios, te repito. Porque ahora, hermano mío, tú escúchame, que fuiste un pecador, hermano, que fuiste el peor de los padres, que fuiste el peor de los esposos, que fuiste el peor de, qué sé yo, hermano mío, de los hermanos. No sé cómo ha sido tu vida, mi hermano. Pues ahora, hermano mío, Jesús tiene caridad para ti. Y gracias, te repito, a esa vida que tú tuviste, hoy puedes ser un testimonio vivo, mi hermano. Hoy puedes hablar, hoy puedes decir lo que Jesús hizo en ti, mi hermano. Porque cuando te dejas limpiar por Él, cuando te dejas abrazar por Él, viene acompañado, dijimos, gracias a la caridad, hermano mío, viene acompañada la fe.
¿Y para qué nos sirve la fe, mis hermanos? Para caminar en Jesús, para confiar en el Señor, para trabajar para el Señor, para estar en este momento, hermano mío, en tiempos difíciles, pero sabiendo y confiando y creyendo por fe que vienen cosas buenas para nosotros, mis hermanos. Que si no creemos que viene lo bueno, entonces estamos en un camino equivocado. Si no creemos que Jesús puede hacer algo grande, mis hermanos, nosotros estamos verdaderamente errados, hermano. Fíjate lo que dice, hermano, la palabra de Dios. Nos sigue hablando claramente, hermano. Dice, es cierta y digna de ser aceptada por todos esta afirmación. Cristo Jesús vino al mundo, escucha. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y el primero de ellos soy yo, dice San Pablo. Fíjate, hermano, él se sigue reconociendo pecador, indigno, mas aún esto no lo detiene a él a lo que Jesús lo ha llamado. Esto no lo detiene a él, hermano, a seguir evangelizando, sino que le da fuerza, le da ánimo, le da valor para que siga, para que camine, para que continúe, para que avance. Hermano, no dejes que tu vida anterior, no dejes que tu vida, lo que dejaste, te detenga a ti a hacer la voluntad de Dios. No. Solamente tú sabes lo que hay en tu corazón, solo tú sabes lo que hiciste en tu vida anterior, solamente tú sabes, hermano. Pues usa, hermano, usa eso. ¿Para qué? Para dar testimonio en este momento de lo que Jesús hizo en tu vida. Todos sabemos, hermano mío, todos sabemos que podemos predicar la palabra de Dios, podemos hablar de Jesús, debemos hablar de Jesús. Pero el testimonio, hermano mío, es lo que muchas veces nos convierte. Porque muchas veces, hermano mío, la gente que no tiene fe tiene que ver, tiene que escuchar, hermano mío, las maravillas de Dios. Y esas maravillas de Dios, ¿cómo se van a compartir? Por ti que estás viendo, hermano, por ti que estás escuchando. Tú que debes hablar, tú que debes actuar. No tener miedo de decir, yo era un esto, yo era aquello, yo era. Sí, yo era. Pero cuando conocí de Jesucristo, Jesucristo vino, por su misericordia me alcanzó, por su amor me limpió. Donde había pecado en mí, hermano mío, ahora sobreabunda la gracia. No por mi fuerza, sino por la fuerza de Jesucristo. Y ahora soy un testimonio vivo del poder y del amor de Jesucristo. ¿Cuántos testimonios hay de sanación entre nosotros, hermanos? ¿Cuántos testimonios de conversión? ¿Cuánta gente, hermano mío, nos ha permitido, Señor, ver gente que ha sido sanada de enfermedades, gente que ha sido liberada de drogas, gente que ha sido liberada de alcoholismo, gente que ha sido liberada de vicios, gente que ha sido, hermano mío, cambiada su vida de un momento a otro? Es por eso que debemos hablar, debemos dar testimonio, te repito. Debemos de ser como aquel Pablo, mis hermanos, que su pasado, hermano mío, estaba presente. Cada día de su vida, San Pablo tal vez estuvo presente lo que él era. Yo era, dice San Pablo, yo era un perseguidor, yo era un asesino, yo era esto. Cada día de su vida, San Pablo tal vez lo tuvo en su mente, pero eso nunca lo detuvo a él, hermano mío, a detenerse en la evangelización. Se reconocía así, porque nunca debemos olvidar lo que éramos. Pero sí, hermano mío, debemos olvidar claramente que lo que éramos, Jesucristo, hermano mío, lo olvidó. Y nosotros darnos cuenta de que el Señor nos ha dado una vida nueva. Fíjate, hermano, qué interesante lo que nos enseña San Pablo hoy. Qué interesante lo que nos muestra. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y el primero de ellos soy yo, dice San Pablo. Y si encontré misericordia, escucha, hermano, y si encontré misericordia, fue para que en mí, el primero, manifestase Jesucristo toda su paciencia y sirviera perdón de ejemplo a los que habían de creer en él para obtener vida eterna. Vida eterna. Fíjate, hermano mío, San Pablo aquí nos dice claramente, todo lo que yo hago
es para glorificar a Dios. Todo lo que hago en este momento es para obtener la vida eterna. Todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo soporto, todo lo que yo muchas veces, hermano, te repito, muchas veces recibo burlas de mis familiares, señalamientos de mis familiares, que yo soy el que menos debo de compartir, que yo soy el que menos debo de ir a la iglesia, que yo soy el que menos debo de hablar de Jesús, de que yo soy el que... Todas esas cosas, hermano mío, a diario las escuchamos. A diario. Mas te repito, todo lo que hacemos, nos dice la palabra de Dios, es para glorificar a nuestro Dios. Tu vida, tu testimonio, tu familia, tus problemas, tus dificultades, tus enfermedades, tus miedos, tu testimonio, tus dones, tus carismas, todo es para glorificar a Dios. Fíjate, hermano, qué interesante. Y nosotros muchas veces, te repito, queremos detener nuestro camino, no avanzar, por lo que la gente dirá de mí, por lo que la gente pensará de mí, porque mis familiares conocieron mi vida, conocieron cómo era yo y no creen en mi cambio, no creen que verdaderamente mi corazón se convirtió, no creen que Jesucristo me llamó a hacer algo. Si no creen, hermano mío, déjalos, pero no te detengas en tu camino. Sigue avanzando, sigue luchando, te repito. Hay mucha necesidad, hermano mío. Hay mucha necesidad no solamente de hablar de Jesucristo, sino de mostrar verdaderamente ese Jesucristo vivo, hermano. Ese Jesucristo vivo, el que vino, el que murió por ti, el que murió por mí, el que dio hasta la última gota de su sangre por ti, por mí. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia, mis hermanos. Estuvimos muertos espiritualmente y Él vino a darnos una vida nueva, mis hermanos. ¿Qué tuvo que pasar para que encontraras conversión? Piénsalo, hermano. ¿Qué tuviste que entrar? ¿En dónde te metiste? ¿En dónde viviste? ¿Qué hiciste? Pues todo eso, hermano mío, todo ese pecado, te repito, ha sido hoy, hermano mío, tomado por el Señor y Él te ha dado vida y vida en abundancia, mi hermano. Y todo lo que hacemos, nos dice la palabra de Dios, es para darle gloria a Jesucristo, a aquel que vino a salvarnos, mis hermanos. Fíjate qué hermoso habla San Pablo, mis hermanos. Toda su vida, te repito, la relata en pocos versículos. Él habla, él dice lo que era, él dice lo que fue, pero claramente con su testimonio lo dice hoy. ¿Qué hizo San Pablo después de su conversión, mis hermanos? Te repito, se dedicó a recorrer, hermano mío, toda el área, evangelizando, llevando la palabra de Dios. Sufrió persecuciones, sufrió naufragios, sufrió golpes, sufrió cárcel, sufrió, hermano mío, persecución, sufrió de todo el pobre de Pablo. ¿Y qué hacía él, hermano? ¿Se ponía a llorar? No. Todo eso que le pasaba, él lo agarraba como ánimo para seguir adelante. Y nosotros como servidores, muchas veces nos niegan un saludo en la iglesia, muchas veces no nos sonríen o no nos tratan como queremos y nos vamos de la iglesia, mis hermanos. Muchas veces nosotros en nuestros ministerios, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? Y eso nos sirve muchas veces, te repito, para dejarlo todo. No. Es momento, mis hermanos, de ser como ese San Pablo. Te repito, que nunca se nos olvide nuestra vida anterior, pero que esa vida anterior nos sirva de combustible para seguir adelante, caminando y buscando hacer la voluntad del Señor, mis hermanos. Dice en el versículo 17, al Rey de los siglos, al Dios inmortal, invisible y único,
honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así termina San Pablo, hermano mío, haciéndole este relato a Timoteo de su vida anterior, de su vida nueva, de su misión, de lo que él tenía que hacer. Fíjate, mi hermano, ¿qué tanto tuvo que pasar San Pablo para encontrar su vocación? ¿Qué tanto tuvo que soportar San Pablo, hermano mío, para hacer la voluntad de Dios? Tú y yo tenemos un llamado muy importante, hermano servidor. Seguir a Jesús es nuestra vocación. Buscar a Jesucristo. Y muchas veces es difícil, lo sabemos todos. Muchas veces, hermano mío, no queremos ya seguir, no queremos avanzar porque el camino es difícil, porque no queremos seguir, porque lo que tú quieras, hermano. Pero Jesucristo nos ama, hermanos. Jesucristo nos busca. Y Jesucristo quiere que nosotros nos encontremos con Él el día en que Él nos llame, mis hermanos. Somos servidores. Hemos conocido de Jesús, hermano. Te repito, Romanos 5:20. Donde sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia, mis hermanos. Descubre lo que el Señor ha puesto en ti, mi hermano. Descubre lo que el Señor quiere de ti, mi hermano. Y camina siempre en los brazos de Jesucristo para encontrarnos con Él y vivir siempre unidos a Él. Amén. Vamos a darle gloria al Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.